Hola mis amigos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo en el amor de Cristo de su amigo Francisco Antonio, conferencista en temas proféticos. Teniendo en cuenta no solo la situación que está viviendo nuestro país, sino el mundo entero sobre hambrunas, invito a mantener esa esperanza siempre puesta en Dios. Él es el que nos sostiene, nos ayuda y nos cuida en medio de las dificultades de la vida. Muchas veces nos sentimos angustiados por las necesidades que estamos pasando, pero debemos tener presente que muchas son situaciones pasajeras, y es como la noche y el día. La noche pasa y llega el día con un nuevo amanecer lleno de nuevas esperanzas, y todo esto mejorará si vamos de la mano de Jesús, el Hijo de Dios. Él ya peleó una batalla por nosotros y la ganó. Ahora sigamos confiando en Él, ya que las batallas de la vida son continuas y no las gana el más fuerte, sino el que en ningún momento duda que es Dios quien da la victoria. Mis deseos es que Dios los llene de bendiciones a cada uno de ustedes, como en el seno de toda su familia, y no se suelten de la mano de Cristo Jesús. Bueno, en este video que les traigo, que son las señales de eventos y juicios de Dios que están a la puerta sobre la tierra, o sea que ya nos están tocando. En este video les traigo una recopilación y es análisis de eventos a suceder en la tierra de una manera explícita y breve según Apocalipsis, para que lo tengamos en cuenta. Antes de iniciar con los temas apocalípticos, se recomienda a los que predican la palabra de Dios en las congregaciones cristianas, para que les den a conocer a los congregados estos temas a manera de conferencia en sus prédicas. Esto debido a que no están preparando a las personas en estos temas apocalípticos, y que es un mandato de Dios. Muchos suelen decir: prepárense porque el Señor viene pronto, pero no le dicen ni cuándo ni cómo prepararse. Veamos un ejemplo muy peculiar en este caso. Si un soldado no se prepara o se instruye bien para lo que es un soldado que caerá fácil en el campo de batalla. Es algo similar a lo que estamos recomendando para que los congregados tengan el conocimiento y estén preparados. Y el momento es ahora de preparar a las personas en todo el sentido de la palabra, como se dice en los temas proféticos, debido a que las profecías de la tribulación ya están tocando las puertas en la humanidad a nivel global. No es necesario o no se necesita ser profeta para no darse cuenta el inicio de estos eventos, como está escrito en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 6 al 8. El Dios Padre Todopoderoso Jehová, el Señor de señores, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto hace más de 2000 años. Pero ahora está recordando nuevamente
a través de sus enviados escogidos en la tierra, para que los que predican su palabra acepten el mensaje profético de Dios y preparen a la humanidad, tanto creyente y no creyente, a que se acojan al plan de salvación de Dios, y así puedan ser salvos los que crean y tengan fe. En el libro de Apocalipsis describe sobre estos anuncios. Veamos en el capítulo 1, versículo 1 al 3, y en especial el capítulo 22, versículos 6, 7, 12, 13, 14, 16 y 17. Allí se referencia el mandato de Dios para que nos preparemos. Allí pueden consultar ustedes en estos pasajes bíblicos: Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, y capítulo 22 de los versículos referenciados del 6 al 17. Allí pueden consultar estos pasajes bíblicos. Aquí lo que les estamos recordando a todo creyente y no creyente es para que ingresen a la página de YouTube escribiendo temas proféticos, separadito, temas proféticos @oficina ambiental. Ese es el enlace, temas proféticos @oficina ambiental. Allí les aparece un logo de color azul. Luego pican donde dicen videos, allí arribita, y allí ingresan y pueden ver todos los videos que se han subido. Los pueden ver en un orden cronológico para que puedan llevar la secuencia de los eventos a suceder en la tierra, que son reales y tangibles, y así de ese modo comiencen a prepararse de una manera literal, teniendo en cuenta los elementos que se recomiendan y que se deben acopiar antes para su uso y protección en el momento adecuado. Más vale prevenir que lamentar, dice el refrán. Ahí les pedimos no olviden de dar un me gusta y dejar sus comentarios. Bueno, comenzaremos con los temas de recopilación y análisis de eventos apocalípticos, para tener en cuenta los tiempos y señales de estos hechos que nos avecinan y que están a la puerta, y así poder prepararnos literalmente de estas calamidades que van a venir a nivel global. Y cuando yo le digo están a la puerta es porque están cerca de comenzar con estos eventos, los cuales se irán presentando de manera secuencial, según como lo tiene establecido la ley de Dios. A medida que estos eventos se vayan dando, debemos estar atentos y monitoreando cada señal que se nos da en su tiempo, y no nos cojan desprevenidos. Por mucho que estos sean de aflicción y tormento, no debemos perder la fe, como decir, bajar la guardia y perder confianza. Más bien tener esa confianza puesta en Dios y así salir victorioso en Cristo Jesús. Bueno, veamos el capítulo 22 del versículo 7 del libro de Apocalipsis. Allí está registrado que dice que bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, o sea, del Apocalipsis. Esto quiere decir que es una invitación a obedecer a Dios y vivir de acuerdo con su ley, a que nos preparemos
para la venida del Señor Jesucristo y la instalación posterior de un nuevo gobierno en la tierra. Siendo esto además un recordatorio de que la profecía es una bendición y nos está recordando que debe ser obedecida y aplicada para nuestras vidas diarias, que debemos mantener y cumplir la ley de Dios en todo momento y ayudar a otros a que también la conozcan y se preparen para las cosas venideras. Bueno, aquí vamos a conocer en este video o audio video. Estos eventos tienen dos etapas en la ley de Dios y están relacionados con, primero, lo que es tribulación y segundo, gran tribulación. Son dos eventos diferentes. El primero, digámoslo, de unas acciones media a alta, y el segundo, la gran tribulación, ya son eventos como catalogados de alta magnitud, digámoslo así, de alta actividad sobrenatural en la tierra. Ahí están relacionados con los juicios de Dios en la gran tribulación. Pero en la tribulación también se van a vivir momentos difíciles. Veamos la tribulación. Esta hace referencia al toque de la primera trompeta hasta la cuarta. Ya en los videos anteriores, por eso se les recomienda, vean los videos en una forma secuencial, cronológica, para que lleven así los eventos y las señales que cada toque trompeta tiene. Entonces, las trompetas, ya habíamos dicho, se suenan en el cielo, pero en la tierra son las acciones. En esos tiempos y señales apocalípticas habrá eventos causados por el mismo hombre y eventos sobrenaturales también a causa del mismo hombre. Así comienzan también los juicios de Dios sobre la tierra. Más adelante estaremos dando a conocer en su orden estos eventos. 2. Veamos entonces la gran tribulación. La gran tribulación comienza desde la quinta hasta la séptima trompeta. Repito, desde la quinta trompeta hasta la séptima. Ahí a lo que se refiere son los ayes. Se han escuchado ustedes que hay del toque de la quinta trompeta, hay el toque de la sexta y hay el toque de la séptima. Por eso se refiere a los ayes. En Apocalipsis 8, capítulo 8, versículo 13, ahí pueden verificar. Estos eventos tienen mayor grado de repercusión o impacto en la tierra más que en la tribulación. Esto es en la gran tribulación. Entonces esos impactos van a hacer efectos tanto en la tierra como en el ser humano. Hacemos claridad, la mayoría de estos eventos están asociados con las copas de la ira de Dios, sí, como otros anuncios también de carácter preventivo en la ley de Dios, porque van a haber muchos y múltiples eventos y tenemos que estar preparados y saber la secuencia para que estemos, como se dice, más seguros y preparados para poderlos afrontar. Bueno, comencemos con el primer evento. Según señales de la ley de Dios antes del fin. Y esto está escrito en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 4 al 51. Pero aquí vamos a iniciar con el solo versículo 6. Mateo 24, versículo 6. Tomemos este pasaje con un nombre,
el escenario número 1, donde se nos dice allí de guerra y rumores de guerra. Pueden verificar ustedes Mateo 24, versículo 6. ¿Qué significado tiene esto? Guerra y rumores de guerra. Que de ser una profecía de cumplimiento en la ley de Dios, es un proceso que debe ocurrir antes de iniciar con el fin de los tiempos. Esta profecía ya comenzó a cumplirse en el año 2022 y lo que lleva del 2025. Veamos de qué manera se viene cumpliendo esta profecía. Las guerras y rumores de guerra, como lo dice el versículo 6 de Mateo 24. Esto se ha venido dando el cumplimiento desde que inició la guerra entre Ucrania y Rusia en febrero del año 2022. Para el cumplimiento del versículo guerra y rumores de guerra, se hicieron unos estudios aplicando la hermenéutica y la exegesis, y los hemos separado en dos fases de la siguiente manera. Primero, el traslado del material logístico. Hablo a nivel global, las naciones, traslado de material logístico o armamento de todo tipo, calibre, tanto de tierra como aéreo. Y dos, el recurso humano como logístico. Veamos, mediante las alianzas hechas entre las naciones del mundo, porque ya esas alianzas ya se hicieron y se están culminando lo poco que queda de las alianzas, pero la mayoría ya están casi cumplidas, más de un 90%. Entonces, se dio el traslado de material logístico o armamentístico como primera fase. Hablo de todas las naciones del mundo, incluyendo este país, Colombia. Entre estos están los misiles de destrucción masiva y también nucleares para algunas naciones. No todas las naciones tienen este tipo de misiles nucleares. Aclaro esa parte. Ante todo, la mayoría de Europa que sí tienen esos misiles, incluyendo todo lo que es Norteamérica y todo lo que es la parte de Europa. Entonces, estas alianzas llevaron al traslado de este material logístico, como le llamo, que son armas de destrucción masiva. Incluye también tanques de guerra, helicópteros, aviones, bombas y todos los demás, y como misiles también, tanto de destrucción masiva como nucleares. Esto es en el traslado del material logístico de todas las naciones. Todas las naciones del mundo ya entraron en el fortalecimiento y capacidad armamentística mediante esas alianzas establecidas entre sí. A unas les facilitaron armas como apoyo para su defensa y otras se abastecieron en compras. Esto es en cuanto a la parte de rumores de guerra con el traslado de material logístico. Las naciones, en el argot, digámoslo, militar, se encuentran en alistamiento de primer grado. ¿Qué quiere decir? Que ya están listas para cualquier evento que se presenten en cuanto a este versículo, que son rumores de guerra. Ahora veamos la parte 2 del recurso humano. Los traslados de tropas entre naciones
según los acuerdos y las alianzas hechas, o sea, apoyo de tropa de una nación a otra. Ya en los noticieros hemos podido observar noticieros nacionales, internacionales. En el caso de Estados Unidos, que apoyó a Japón, está apoyando a Israel, apoyó a Ucrania y así muchas naciones. De la misma manera, Corea del Norte apoyó a Rusia para los eventos que se están presentando con Ucrania. La nación de Siria, allá esta nación está tan fraccionada que por eso son los problemas que se les están presentando en la parte militar. Ahí están los rusos, están los chinos, está Irán, está Hezbollah, grupo de Hamas. Entonces es una mezcolanza, como se dice en la parte estratégica militar, todos mandando. Entonces esos son los apoyos en cuanto al recurso humano, o sea, el traslado de tropa entre naciones, la cual se ha dado a conocer a través, como le dije, de todos los medios de comunicaciones. Entonces estas son las dos partes o las dos fases, como les dije anteriormente en el versículo 6, en cuanto a rumores de guerra. Esto se referencia a lo que es los rumores de guerra. Ya en un tercer punto, el tema de la guerra Rusia y Ucrania, Gaza e Israel, entre otras naciones, las cuales ya han entrado en conflicto, como lo hemos podido observar en los noticieros nacionales e internacionales. Y esto está relacionado con el cumplimiento del versículo 6 del libro de Mateo 24. Es un preámbulo a lo que se refiere el versículo 7 del mismo libro de Mateo, que va a haber mucha destrucción y mucha hambruna. Pero el versículo 6 nos dice que aún no es el tiempo del fin. Estos son principios, como se dice en su propio pasaje, ya que son parte de los dolores de parto que preceden al fin. Este versículo 6 de la profecía de rumores de guerra prácticamente se encuentra en la fase final de su cumplimiento y tiene que ver en estos momentos con las amenazas que se están presentando entre algunas naciones de iniciar con la guerra, como es Estados Unidos, Irán, Rusia, China, Corea del Norte, Siria, Israel, Ucrania, entre otras naciones de Europa. Ustedes han podido observar por las noticias, las amenazas. Ante todo, ustedes entran a YouTube porque hay muchos noticieros que no están dando a conocer estos eventos. En YouTube, ahí sí los pueden apreciar. Entonces, una vez las amenazas lleguen a las acciones, se cumple en su totalidad el versículo 6 de Mateo 24 para dar paso al versículo 7. Ahora veamos el escenario número 2 que trata el versículo 7. En la primera parte del versículo 7 se nos dice: porque se levantará nación contra nación. Esto nos quiere decir que las guerras serán reales y tangibles, que están previstas para darse en poco tiempo. Pero ¿cuál es el detonante principal del inicio para estas guerras? Analicemos para tener una mayor perspectiva de dónde inicia a correr el tiempo profético relacionado con las guerras. Nos vamos al libro de Isaías, capítulo 17, versículo del 1 al 14.
Pero aquí solo vamos a tomar el versículo número 1, donde dice la profecía sobre Damasco. Versículo 1, capítulo 17 del libro de Isaías. Dice que he aquí Damasco es la capital de Siria, dejará de ser ciudad y será un montón de ruina. No se lo está diciendo Francisco Antonio, lo está diciendo la misma palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 17, versículo 1. Y esto es a futuro, y los días están contados, están a la puerta. Pero es posible que algunas naciones en el Medio Oriente entren en conflictos bélicos antes con otras naciones, antes de darse el cumplimiento a este capítulo 17, versículo 1, sobre la destrucción de Damasco. Entonces, como ya hay muchas amenazas, en cualquier momento una nación puede atacar a la otra, y ahí se va a desprender como lo establece el pasaje: se levantará nación contra nación. En el caso de la República de Yemen, su capital Saná, Irán y su capital Teherán, y la misma Siria, tienen estos conflictos actualmente, y hay muchas amenazas entre Estados Unidos y estas naciones. ¿Cómo ya está sucediendo? Ya lo hemos visto. Los grupos chiitas han atacado barcos americanos, el Estado americano ha atacado sitios y lugares de Yemen, y así sucesivamente. Y ustedes saben que esta ciudad de Yemen es apoyada por Irán. Entonces, esto antes que la nación de Israel sea atacada de varios frentes de ataque de manera simultánea, principalmente Siria, Yemen, Irán, Líbano, Irak, entre otras naciones que son enemigas de la nación de Israel, a las cuales la rodean. Y es allí cuando se cumplirá la profecía del libro de Isaías, capítulo 17, versículo 1. De paso, dando así también el cumplimiento del capítulo 24, versículo 7 del libro de Mateo: nación contra nación. Muchos harán alguna pregunta. Bueno, ¿será que Israel es destruido? Veamos qué nos dice Dios en su ley. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 19. Y dice: y pelearán contra ti, o sea, contra Israel, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahí tenemos la respuesta. En este primer evento de conflictos entre naciones, no la van a destruir, pero sí va a ser afectada. También en el libro de Jeremías, capítulo 49, versículo 35 al 51, en especial el versículo 35, escrito está: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Bueno, veamos. En el antiguo país del Elán actualmente se encuentra al suroeste de Irán, en las provincias de Yuzestán, Ilán, entre otras más. Este limita con Irak y Kuwait, al sur de Irán. Elán es el nombre antiguo de algunos pueblos de Persia, los cuales se encuentran en la actual Irán.
El arco de Elán se refiere a las armas, que es su principal fortaleza. Este pasaje, el profeta Jeremías profetiza que el Señor romperá el arco de Elán, que es su principal fortaleza. El Señor también dice que esparcirá a los habitantes del Elán, de esa parte de Irán, por los 4 vientos del mundo. Así dice el Señor de los ejércitos. Dice: voy a quebrar el arco de Elán, voy a acabar con lo mejor de su poderío. Y esto se refiere a las armas, ante todo lo que son misiles de destrucción masiva, como misiles nucleares. Dice: voy a desatar contra Elán los 4 vientos de los 4 extremos del cielo. Los voy a esparcir por los 4 vientos, y no quedará ninguna nación a donde no llegue su desterrado. O sea que va a haber un éxodo masivo de muchas personas, incluyendo militares. Esto lo dice la palabra de Dios, escrito está. Asimismo lo describe el Salmo 91, versículo 4 al 10, al cual Dios brinda la protección a la nación de Israel. Pero también es posible que Israel sea golpeada en la parte norte. En el libro de Isaías, capítulo 17, versículo 4, nos dice: en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, o sea, de Israel, de Jerusalén, y se enflaquecerá la grosura de su carne. Esto debido es a la guerra. Va a ser afectada, puede ser en la parte norte, pero no será destruida, porque el Señor dice que no la dejará destruir. Entonces, dada esta guerra, comenzará a extenderse a otras naciones aliadas entre sí. Y a esto es lo que lleva a lo que es reino contra reino. Anteriormente estábamos hablando de nación contra nación. Ahora es reino contra reino. Y dice que habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, como lo establece la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 7. Bueno, veamos primero reino contra reino. Aquí lo que es que ya entran son las guerras de los países alineados contra los no alineados. Es decir, la OTAN, muchos han escuchado lo que es la OTAN, con sus naciones asociadas o aliadas contra los que no pertenecen a la OTAN. ¿Y qué es la OTAN? Es la Organización del Tratado de Atlántico del Norte. Es una alianza militar y política de países de Europa y Norteamérica, creada desde el año 1949 para preservar una Europa libre, democrática e integrada, es decir, una nación de países para defender principalmente su soberanía, entre otros acuerdos. Actualmente existen 32 países que conforman la OTAN, más 37 países que son socios y otros países que permanecen neutral. Veamos entonces las consecuencias de las guerras. Analicemos en parte lo que nos dice el pasaje bíblico de Mateo 24, versículo 7, donde entra ya los principios de dolores para la humanidad. Esto nos dice que habrá pestes. Bueno, ¿y qué causaría estas pestes a nivel global? Veamos. Lo más probable y seguro, según las escrituras bíblicas
y los estudios adelantados sería el uso de armas nucleares. Tan solo si una nación llegase a hacer uso de este tipo de armas, lógico que las demás también van a utilizarlas, y el caos sería a una escala mayor jamás vista a nivel global en la humanidad. Las muertes serían 5 veces mayor que la del COVID a nivel global. Con el tiempo y los eventos apocalípticos venideros se cumple lo que dice la ley de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 8. Pueden verificar en el pasaje bíblico las cifras de personas que serían erradicadas de la tierra por estos eventos. O sea, va sucediendo de una manera gradual, secuencial o paulatina la muerte de muchas personas, como lo establece el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 8. Lo traigo y lo cito para que ustedes mismos puedan verificar y puedan apreciar lo que dice la palabra de Dios por la cantidad o el número de personas que podrían perder la vida por estas guerras con armas nucleares. Dicen los expertos en el tema que de existir una explosión con arma nuclear, los materiales radioactivos pueden propagarse a las zonas circundantes a través del viento a una distancia de cientos o miles de kilómetros. Recuerde que no es una nación ni dos, sino la mayoría entrarían en este conflicto. La distancia depende también de la altitud de la explosión, los vientos y otros factores para propagarse por las naciones. Y las aguas superficiales y subterráneas a través de la lluvia radioactiva se contaminarían, asimismo como todo lo que es la fauna y flora, ya que se mezcla con el vapor de la nube del hongo que se genera por la explosión, que cuando la nube se enfría, el material se condensa y en forma de partícula, como polvo de material particulado o condensado, comienza a caer sobre la tierra como lluvia radioactiva. El viento puede transportar esta lluvia radioactiva considerablemente a distancias y afectar a una población mucho más numerosa que lo que se podría generar en la zona de choque por la onda de impacto y fuego. O sea, sería como un virus propagándose por todo el aire, el medio ambiente. Nuestro oxígeno se contaminaría y así de esa manera muchas personas van a ser afectadas. Por eso tenemos que prepararnos. Más adelante, en los próximos temas, hablaremos también de esa preparación, pero ya los videos hablan de estos temas muy claros. Por otra parte, muchas personas afectadas no sabrán que han recibido una dosis de radiación potencialmente letal hasta días o semanas después de la explosión. Es cuando los síntomas tales comienzan con el sangrado de las encías y la nariz, que es un síntoma típico de la enfermedad por radiación. Este síndrome, llamémoslo así, también se conoce como envenenamiento por radiación, radiotoxemia o síndrome de radiación aguda, así como las infecciones incontroladas o las heridas que no sanan, ponen así de esta manera una evidencia de la contaminación del cuerpo humano. Esto lo dicen los expertos en medicina y los científicos.
Según análisis de estudio realizado, esto es lo que generaría la enfermedad contagiosa como peste infecciosa, epidémica y grave, que causará gran mortandad a nivel global. Esta lluvia radioactiva, según los expertos, puede causar enfermedades como cáncer, catarata, enfermedades cardiovasculares y el síndrome de radiación aguda. Este síndrome de radiación aguda se produce por una exposición, que la persona esté mucho tiempo expuesta a ese material particulado cayendo a la radiación en un periodo corto, digámoslo, de media hora aproximadamente, 20 minutos, media hora expuesto a esa lluvia radioactiva. Las personas van a sufrir estos síntomas, incluyen náuseas, vómito, en algunos casos puede causar la muerte en días o semanas, y muchas patologías más por la radiación, para no extender los estudios que ya se habían realizado. Esto en cuanto a la peste, ¿no? Peste destructora, que nos habla el mismo capítulo 24, versículo 7 del libro de Mateo. Bueno, ahora pasemos al escenario número 3, que trata de hambre. El pasaje del versículo 7 de Mateo 24, a lo que se refiere hambre, es una hambruna global bastante lúgubre, digámoslo así. Es un periodo de tiempo que habrá escasez de alimento a nivel global. El libro Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, allí nos dice que en los postreros días, o sea, a futuro, vendrán tiempos peligrosos o difíciles. ¿Cuál es la razón para que se presente esta escasez de alimento a nivel global? Como podemos ver, la profecía predice la crisis de alimento en muchos lugares para los tiempos durante y después de las guerras y eventos sobrenaturales. El problema o las causas son las guerras. Estas causarán estrago e inestabilidad económica, lo que limita o detiene la distribución de alimentos en muchas partes. Ahora, si se utilizan durante las guerras armas nucleares, estas ponen en peligro la producción agrícola y de alimentos a nivel mundial. Esto se debe a las detonaciones nucleares, las cuales provocan incendios que emiten material particulado, lo que reduce la temperatura global y afecta la producción de alimentos en muchos campos de producción agrícola por varios años, ya que la tierra en sí es afectada por la radiación y mueren los microorganismos benéficos de la tierra. Por otra parte, la producción de alimentos se reduce por mucho tiempo. Los precios de alimentos comienzan a aumentar. La hambruna afecta a cientos de millones de personas, especialmente en los países más pobres. Las crisis económicas se profundizan. Se produce también crisis sanitaria. Se produce una destrucción física y del tejido social. Es decir, entra la supervivencia por alimento, agua y medicina. Aquí comienza a operar ya la ley del más fuerte, los grupos. Entonces la exposición radioactiva hace que las personas sufran también transformaciones. Cuando se expone mucho tiempo, las personas físicamente tienden a unas transformaciones mutantes, así como los animales, y fallecen. Es decir, presentarán unos cambios en el ADN que pueden alterar los rasgos físicos de una persona y también, ¿por qué no?, de los animales. Y su riesgo es de padecer enfermedades. Por otra parte, la alteración del cambio climático generaría mucha pérdida en el hábitat, como extinción de animales y plantas. La radiación puede causar muerte y enfermedades,
Asimismo afectaría a la Tierra por el invierno nuclear. La temperatura global bajaría drásticamente en días. La fotosíntesis no se produciría y casi la vegetación desaparecería o moriría. Los animales herbívoros morirían también por la radiación o la lluvia radioactiva, y en poco tiempo no habrá más alimento en varias partes a nivel global para los seres vivos. Esto sin contar con los daños colaterales, ¿no?, que se verían afectados por muchas naciones por la suspensión del servicio de alimentos, electricidad, medios de comunicaciones, combustible, transporte, entre otros. La crisis sanitaria por colapsos en los hospitales, clínicas y puestos de salud, escasez de medicamentos y destrucción física y social. Esto en cuanto al uso de las armas nucleares. Veamos ahora el escenario número 4. Nos dice el mismo versículo en Mateo 24 que habrá terremotos en diferentes partes. Como hemos podido ver los últimos años, digamos 7 años atrás, desde el 2018, se han venido ocurriendo varios terremotos de magnitud 7 o superior. Entre ellos, uno en Indonesia, otro en Osaka, México, y otro en Venezuela. El terremoto de Indonesia fue el 28 de septiembre del 2018, con una magnitud de 7.0. Ocurrió en Indonesia a 77 kilómetros de Palau. Este sismo generó un tsunami que causó la muerte de 5.007 personas. Ahora, el terremoto de Osaka en México, que fue el 16 de febrero del 2018, de magnitud 7.2, ocurrió en Osaka, México. Este sismo se sintió en varios estados, incluyendo Osaka, Guerrero, Chiapas, Puebla y la Ciudad de México. No hubo víctimas mortales, pero sí daño en grandes materiales, digámoslo así, daños grandes. El terremoto que se presentó en Venezuela fue en agosto del 2018, un terremoto de una magnitud 7.3 que sacudió a Venezuela. Este sismo causó daños en las islas del Caribe y provocó una alerta de tsunami. Pero veamos el terremoto mortífero del año 2023. Fue el terremoto que ocurrió en Turquía y Siria en febrero del año 2023. Fue uno de los peores, digamos así, arrasadores en la historia, lo que es la más reciente, en los tiempos más recientes, 2023, con casi 60.000 muertes reportadas. También se registraron otros terremotos en el 2024, el año anterior. Según estadísticas públicas a nivel global, en el año 2024 se presentaron 1.503 terremotos a nivel global en las siguientes escalas de Richter. Primero se registraron 10 terremotos de magnitud 7.0 y de 7.9. 10. Después se registraron 90 terremotos de magnitud 6.0 a 6.9. Después se registraron 1.403 terremotos de magnitud 5.0 a 5.9. Personas fallecidas en el año 2024 por el terremoto fueron 1.165 según estadísticas de Wikipedia y otras estadísticas de fuentes públicas, las cuales reportaron aproximadamente 18.100 muertes a nivel mundial, estos por desastres naturales en el año 2024. Miremos ahora los terremotos que se han presentado este año 2025. Por decir, China en el Tíbet, 7 de enero del 2025. Entre 126 y 400 personas fallecieron
con una intensidad de este terremoto de 7.1, escala Richter. En Myanmar, Birmania, este es el más reciente, Myanmar, Birmania, que es el sudeste de Asiático, fue el 28 de marzo 2025, mes anterior. 1.644 personas fallecidas y más de 3.400 heridos. El reporte de la autoridad de Birmania. Este es un terremoto de escala 7.7 y que también trascendió hasta Tailandia. Fueron reportados 17 personas que perdieron la vida. Bueno, les he traído esto en conclusión, este escenario número 4, ya que según la Biblia los terremotos son parte de los eventos pronosticados en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7. Estos van acompañados de desastres naturales, hambruna, epidemias, guerras que ocurrirán en la tierra antes de los últimos días, que comenzamos ya a verlos entre poco. Este periodo también incluye muchas necesidades básicas como agua, energía, medicamentos, alimentos, entre otros, ya lo habíamos dicho, como podemos ver en la ley de Dios, escrito está más de 2000 años y ya entró en cumplimiento con los temas proféticos para estos tiempos y futuros, incluyendo los terremotos y algunos ataques de naciones entre naciones. A esto es que hace referencia este video sobre señales de eventos y juicios de Dios sobre la tierra, para que estemos atentos y preparados para afrontarlo, no perdiendo la fe en Dios. Es para que llevemos la secuencia de estos eventos y busquemos de Dios. Para el próximo video les estaré hablando sobre la fiesta de los tabernáculos en Israel para este año 2025, que es del 6 al 10 de octubre, llamada también Sukkot, que significa cabañas o tabernáculo. Estas fiestas de inicio del tiempo del fin están relacionadas con Apocalipsis 14, versículo 1 al 7, que dice: después miré y he aquí el Cordero. Juan, cuando estaba en el Espíritu recibiendo todos estos eventos a suceder en la tierra. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie, quiere decir en pie, sobre el monte de Sión en Israel, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito, o sea, el nombre de Dios escrito en la frente. Y esto tiene que ver con los sellados de las 12 tribus de Israel para la predicación del Evangelio en todo el mundo. Entonces, muchos van de pronto a tener dudas, pero como les acabo de decir, dentro de esa fiesta de Israel, que es de toda la nación, se pueden presentar cosas secretas y ocultas que no conocemos nosotros en la Biblia. La misma Biblia dice: clama a mí, te responderé y te mostraré cosas secretas y ocultas que uno no conoce. ¿Sí? En el libro de Jeremías. Entonces, no dudemos lo que dice este pasaje del libro de Apocalipsis 14, versículos 1 y 7. Dentro de esa fiesta, que es todo vestido de blanco, no se les haga raro que mi Señor Jesucristo, como está escrito aquí, ¿sí?, muy claramente, ¿sí?, para los sellados y recibir de pronto instrucciones para la
predicación del Evangelio en todo el mundo. Recuerden que primero viene la predicación del Evangelio, pues aquí lo está diciendo este capítulo 14, versículo 1 y 7 del libro de Apocalipsis. Entonces, pues más adelante le ampliaremos este tema. También les estaremos hablando sobre la mitad de un tiempo no profético, sino terrenal, relacionado con las 70 semanas a días terrenales, que muchos predicadores todavía toman estas 70 semanas como días proféticos. No, este es medio tiempo no profético, que equivalen a 1260 días de 360 por año, o sea 42 meses, que son 3 años y medio, y están dedicados a la restauración del pueblo de Israel por los daños que cause la guerra para esos tiempos, según el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 2 y libro de Daniel capítulo 12 versículo 7, con referencia al medio tiempo profético, pero a días terrenales, y capítulo 9 versículo 24 al 27 del libro de Daniel, sobre la restauración del pueblo de Israel. Y también se da el levantamiento del Espíritu Santo. Por ahí escuchaba yo una vez a un predicador que en la Biblia no dice cuándo se levanta el Espíritu Santo. Claro que sí lo dice, y más adelante le vamos a ampliar este tema. Y luego, ya cuando se levanta el Espíritu Santo, que es el que detiene al anticristo, ya posteriormente aparecerá este líder político, al cual es el llamado el anticristo. Ahí les estaremos ampliando posteriormente en el otro video este tema, porque ya se nos agotó el tiempo. Bueno, mis queridos amigos, que el Señor los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. No olviden dar un me gusta y dejar sus comentarios, y escuchen, vean estos videos, temas proféticos. Ya les di el enlace al comienzo para que ustedes claramente puedan ingresar y lo puedan, como se dice, analizar, escuchar, ver. Puede ser en compañía, invitando a otras personas, para que estemos preparados de todos estos eventos que vienen y que son literales, son reales y son tangibles. Entonces, para que estemos atentos y llevemos la secuencia y conozcamos de todos estos eventos, para que no nos coja de sorpresa. Bueno, bendiciones para todos, que el Señor los continúe bendiciendo. Hasta la próxima.